Bueno, hablábamos de una historia con el peor final, un final que se veía podía ser desde el principio por la gravedad de las heridas que recibió Carmen García por parte de su pareja, un hombre de 46 años que está preso y ojalá siga en esa condición. Les decimos que, para los que no recuerdan el caso, es uno de los 3 que se produjeron durante el fin de semana pasado, el fin de semana largo. El más grave, tal vez, y el que peor final tuvo. Hay pequeñas esperanzas y hay secuelas importantes en otro de los casos y una lenta recuperación por parte de otra paciente de apellido Rodríguez. Jorgelina Rodríguez, sí, internada. El otro de los casos es el de Melina Monzón, que le amputaron una pierna. Y el peor de ellos, el de Carmen García, de 27 años, de barrio Barranquitas, que había sido golpeada por familiares al mediodía, que hizo su denuncia, que estuvo internada, la dejaron salir y a la noche fue quemada. Preparamos un informe para abordar la temática nuevamente. En esto, lamentablemente, una combinación de varios factores que determinaron, como decíamos, ¿no?, el peor final para Carmen. La desidia y la inacción del Estado. La ausencia en muchos aspectos de asistencia para esta mujer y para tantas otras que son víctimas de violencia. Una indiferencia social que está marcando fuertemente estos casos y una ley de violencia de género que no se cumple. La muerte de Carmen García, de 27 años de edad, puso en primera plana nuevamente la problemática de la violencia de género. Recordamos que García había sido prendida a fuego por su pareja el domingo 31 de marzo y desde ese día se encontraba internada en la sala de alta complejidad del Hospital José María Cuyen. Desde el primer momento, los médicos que la asistieron advirtieron que las heridas sufridas por la joven eran de suma gravedad, por lo que su estado era delicado. Por el hecho, fue detenida su pareja, un hombre de 46 años. Todo indica que la brutal agresión fue premeditada, ya que tanto Carmen como su familia ya había recibido amenazas previas. Uno de los casos más emblemáticos en nuestro país sobre mujeres que fueron prendidas a fuego por sus parejas o exparejas fue el de Wanda Tadei, a manos del ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez. El hecho ocurrió en 2010 y desde entonces el número de casos de similares características fue en sostenido aumento. Vázquez quemó a su novia en la vivienda que compartían y quedó en libertad a los 6 meses posteriores de lo ocurrido. Esa impunidad prende en el imaginario colectivo de los victimarios y a partir de ese caso se empiezan a suceder muchísimos casos igual. Nosotros teníamos registrados 20 casos, con estos serán algunos más, pero 20 casos seguidos después de Wanda Tadei, que en ninguno pudo declarar, solamente hubo 3 casos donde las mujeres pudieron salir corriendo de su vivienda, gritar a sus vecinos y decirles que quien las quemaba era su pareja. Ahí hubo testigos que lo pudieron acusar, pero en la mayoría de las situaciones queda dentro del ámbito de lo privado, en la discusión de 2 personas. Obviamente hay antecedentes como para detenerlos, ¿no? Como usted mismo contaba con estos 3 casos. Ahora, claro, ¿qué ocurre cuando hay antecedentes de denuncia y las medidas cautelares que están tan bien escritas en las leyes no se cumplen? Porque acá tenemos muchísimo, casi yo diría el 80% de los casos de violencia de género en la Argentina y de las muertes, de los femicidios, el 90% son sus parejas o exparejas y el 80% ha hecho denuncias anteriores. La violencia de género es un tipo de violencia no solo física, sino también psicológica, padecida por cualquier persona y ejercida por otra del género contrario, que impacta de manera negativa sobre su identidad y bienestar social, físico y psicológico. Durante 2011 en nuestro país, al menos una mujer fue asesinada cada 30 horas, con lo que el número de mujeres víctimas de homicidio superó las 230. Los datos corresponden a un estudio elaborado por el Observatorio de Feminicidios de la ONG Casa del Encuentro. En la provincia de Santa Fe fueron 29 los femicidios cometidos durante el 2011. Según los datos suministrados por el INADI, en los 3 primeros meses, además, hubo más de un centenar de casos de violencia hacia la mujer en territorio santafesino. Según datos revelados por una investigación que llevó adelante Mercedes Pagnuti Bonoris, integrante del equipo de género de la concejal rosarina Norma López, el 10% de los crímenes que se registraron en el país ocurrió en Santa Fe. Otro dato relevante que se desprende del informe es que el 65% de los asesinos era la pareja o el ex de la víctima. Durante 2012, en la provincia hubo 26 femicidios, de los cuales 11 corresponden al departamento de la capital, el departamento en el que más hechos se produjeron.
Según un relevamiento del Observatorio de Femicidios en la Argentina, en nuestro país, cada 3 días, 2 mujeres son asesinadas como consecuencia de la violencia de género. Todos los especialistas en la materia coinciden a la hora de señalar que más allá del número alarmante de casos, poco efectivas han sido las acciones encaradas desde los diferentes ámbitos estatales para prevenir los desenlaces fatales. El 26 de noviembre de 2008, el Senado de la Nación aprobó la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrolle sus relaciones interpersonales. El 11 de marzo de 2009, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la misma y el 14 de abril del mismo año, la Presidencia de la Nación la promulgó. Esta ley prevé campañas de prevención, sin embargo, según manifestó la diputada Storani, esto no se cumple. No hay una sola campaña de prevención del Consejo Nacional de la Mujer, que es el órgano de aplicación de la ley a nivel nacional. Este órgano es un órgano absolutamente deprimido, sin presupuesto, con un presupuesto bajísimo. Nosotros le venimos estudiando el presupuesto y lo que va del 2013 se le aumentó el 30%, que todo iba destinado a empleados y a profesionales, o sea, ninguna campaña de prevención. Por lo menos que las personas puedan leer en su casa, en los medios gráficos, televisivos, si te pegan es violencia, llama a tal número. Incluso yo presenté un proyecto para que en Fútbol para Todos, los spots publicitarios que generalmente publican los ministerios, bueno, que esos spots se utilizaran para esta leyenda, ¿no? Si te pegan es violencia, llama a este número. Y la prevención es clave. La capacitación y la sensibilización a estos organismos como la policía y la justicia también son claves. En Santa Fe, todavía hay casos que son denunciados ante las autoridades policiales y minimizados. Todavía no hay, por ejemplo, un refugio en el que se puedan alojar las mujeres y sus hijos cuando son víctimas de la violencia. Todavía nos encontramos con las absurdas justificaciones sociales como ¿quién sabe qué habrá hecho? Mientras tanto, estas actitudes siguen costando vidas. Los familiares de Carmen García, esta joven que encontró esta horrible muerte quemada, están reclamando, además de justicia por el final que tuvo Carmen, están reclamando que en definitiva también se impute y se acuse de agresión a familiares de quien está sindicado como el autor material del hecho, porque había antecedentes violentos, porque esta mujer había llegado prácticamente en estado de inconsciencia pocas horas antes al Hospital José María Cuyen como consecuencia de una golpiza en la que intervinieron familiares y conocidos del agresor. Hoy tenemos la tristeza de saber que 5 hijos se quedaron sin su madre. Vamos a escuchar las palabras de los familiares, entre ellas la hermana de Carmen García, esta mujer de 27 años que fue asesinada. Queremos que realmente esto sea tratado como violencia de género, que sea tratado como un feminicidio, como tiene que ser, que las leyes cambien y no sea un homicidio y nada más, que realmente pese como tiene que pesar ante la justicia esto que a mi hermana le sucedió. Que en Santa Fe se modifique totalmente y que empiecen a pensar, el feminicidio está acá, en Santa Fe. Mi hermana fue quemada, la mató esta cosa de persona que le podemos decir. ¿Sigue detenido él? Sigue detenido, sí. Ustedes estaban solicitando también que la policía detenga a parte de la familia de esta persona, siendo que también habían sido muy violentos para con su hermana ese mismo día. El día sábado los hijos de esta persona le pegaron a mi hermana, familiares de estas personas también, familiares de los hijos de este también. O sea, había 5 masculinos y no sé si 2 o 3 femeninos que le pegaron a mi hermana. Entonces nosotros no podemos estar viéndolos, que ellos pasen y den vuelta y anden de acá para allá. No podemos permitir eso. La justicia tiene que estar de nuestro lado y ellos también tienen que ir presos, porque ellos golpearon a mi hermana, ellos ayudaron a matar a mi hermana.
Tiene la gentileza de acompañarnos en esta noche la doctora Claudia Montenegro, es abogada y está asesorando legalmente a 2 de las 3 víctimas de estas brutales agresiones. Por un lado, la familia de Carmen García, que es la víctima fatal hasta el momento, y por otra parte también a la chica de apellido Rodríguez, que es la que está mejor de las 3, ¿no? Evidentemente tiene alguna posibilidad de sobrevida, esto lo han dicho desde el principio los médicos. Buenas noches, doctora, y muchas gracias por estar aquí. Bueno, gracias a ustedes. El reclamo obviamente por justicia y el reclamo también porque además del agresor o de quien está imputado de la agresión que terminó con la vida de Carmen, de las otras personas que participaron en una golpiza previa, ¿no? Ahora, ¿cuánta indiferencia social sobre este tema y sobre este caso en particular? Cuando, por ejemplo, escuchábamos el relato de la mamá de Carmen que decía, los vecinos vieron cómo la golpeaba arriba del auto, por ejemplo, y nadie dio cuenta de esto a las autoridades. Además de un estado absolutamente ausente, porque Carmen llega golpeada, prácticamente inconsciente al hospital Cuyen al mediodía, la dejaron irse del hospital, nadie la contuvo, nadie la asistió psicológicamente, nadie la resguardó su vida en definitiva, ¿no? Así es. Lamentablemente tenemos que pensar que estas muertes son crónicas de una muerte anunciada. Son una concatenación de hechos que terminan en esta situación. Nosotros cuando hablamos de los femicidios hablamos de la punta del iceberg. Cotidianamente muchísimas mujeres sufren violencia. Esto termina de esta manera tan cruenta porque más allá de que no tenemos estadísticas certeras, sí podemos decir que la modalidad en que los agresores tratan a las víctimas es mucho más cruenta. También creo que hoy tenemos una figura incorporada, se ha modificado el Código Penal, hablamos no exactamente de la palabra femicidio, no fue incorporada esta palabra femicidio, pero sí fue incorporada la figura en este agravante de cuando se mata a una mujer también por cuestiones de género, cuando el que la mata no es solamente su cónyuge, sino cuando la mata quien ha tenido o tiene una relación de pareja con ella. Esto, o sea, la ley está. Hemos adherido a tratados internacionales importantísimos, tenemos la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Lo que no tenemos son instrumentos válidos. Y políticas... Bonitos textos escritos en prolijos papeles que no sirven para nada. Son necesarios. Sí, pero en la práctica no sirvieron para salvarle la vida a Carmen. El problema es que no sirven como papel, lo que decís vos exactamente, como papel no sirven para salvarle la vida a nadie, ni sirven para impedir que continúen las situaciones de violencia. Yo creo que hay como varios puntos para analizar. Por un lado, entender que la violencia de género es un problema cultural, es un problema social gravísimo, totalmente naturalizado, donde yo sí voy caminando por la calle, viene alguien y me golpea en la calle, lo van a detener, van a ocurrir, se van a tomar todas las medidas que se van a tomar. Ahora, si quien me pega es adentro de mi casa, mi marido, mi novio, mi pareja, entonces la situación ya es diferente. Porque funciona esto de que algo habrá hecho. ¿O por qué está con él? ¿Por qué no lo deja? Eso que decís me parece fundamental porque por el encuadre que hay que darle a estos casos que tienen que ver con la violencia de género y por entender que la víctima de la violencia de género sí muchas veces vuelve con el agresor. ¿Por qué? Porque no es la víctima de otro tipo de violencia, no es la víctima que es asaltada, no es la víctima que es golpeada por un desconocido, es una víctima que ha recibido durante un periodo muy largo un proceso donde ha sido tratada primero como un objeto, después ha sido además, ser tratado como un objeto es un maltrato, pero además ha recibido cotidianamente otros tipos de violencia. Es más, llegan a convencerse que es eso lo que merecen. Exactamente. Es terrible. Por eso las políticas para salir de esto tienen que ser realmente integrales. El problema es complejo y las respuestas tienen que ser complejas.
¿Es igualmente solo una cuestión política o también es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos, de cada una de estas mujeres, y del conocimiento y de aceptar y de valorar que hay leyes que limitan y que no se puede llegar a casos extremos como estos que estamos viviendo, y que tan solo una golpiza, un insulto, un maltrato, tiene también su pena? Porque vemos un montón de casos que podrían también ser penados, obviamente por el Código Penal, que le pone su pena a aquel que es agresor de una mujer, en estos casos que no terminan con la muerte, pero que son ya indicios. En tu profesión, en su profesión, ¿puede ver esto? Sí, lo que se puede ver, yo creo que quiero hacer referencia a esto que mencionabas. Por un lado, el problema social, el problema cultural. Por otro lado, ¿qué pasa con la ley cuando estamos frente a a las lesiones, estas que mencionás, que pueden ser un golpe, etcétera? ¿Qué pasa con esa víctima? Hoy este agravante existe cuando son lesiones y ha habido una relación de pareja, un vínculo, hay un agravante hacia esas lesiones. El tema es cómo se investiga, porque no investigar los delitos, que estos delitos sean generalmente archivados, porque pareciera como que no merecen un tratamiento especial, porque por ejemplo son lesiones leves. A estas lesiones leves se les suman determinadas amenazas en el tiempo, etcétera, etcétera, y podemos decir que mayoritariamente estas cuestiones no son investigadas, son archivadas. Entonces, ¿qué ocurre? Si uniéramos todos, podríamos, si analizáramos esto con una perspectiva de género, podríamos ver que estamos hablando de un camino que es el camino de la violencia, y que este camino de la violencia, si existe impunidad, nunca es cortado, porque si la justicia otorga impunidad, se naturaliza. Claramente a partir de estos casos tiene que ya colapsó, tiene que empezar a haber un tratamiento distinto y que se sepa, que la gente esté segura de que las penas se van a cumplir en los casos más pequeños, porque si vamos a esperar a que sucedan este tipo de cosas, estamos dando un mensaje de que no se cumple la ley, y a partir de estos casos tenemos que hacer que la ley se cumpla desde lo más mínimo. Por supuesto, nosotras somos un equipo que trabajamos, quería decir esto, en la Universidad del Litoral, en el programa de género, sociedad y universidad, y fuimos convocadas por el municipio para asesorar a los familiares de las víctimas. Primero asistieron a las víctimas psicólogos, que atienden situaciones de violencia a las familias. Las respuestas son integrales. Yo creo que toda víctima de violencia necesita, por un lado, atención psicológica, por otro lado, necesita asesoramiento jurídico, porque los abogados, las abogadas, no somos psicólogas. Podemos aunque brindar, a veces de hecho se convierten en podemos brindar determinadas, si tenemos esta especialidad, tenemos un tratamiento hacia las víctimas diferente. Ahora, al no existir capacitación en todos los lugares que han sido creados, etcétera, etcétera, o que puedan existir, lo que deben existir son protocolos. Cuando vos hoy, Andrea, hablabas de ella llegó al hospital, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no se pudo medir el riesgo? Si hay protocolos para medir el riesgo en que se encuentra una víctima de violencia. ¿Por qué no se utilizan protocolos? Y después, soluciones concretas. Concretamente, la estructura que hay en el Estado provincial actualmente, la Comisaría de la Mujer, un refugio improvisado en el Hospital Sayago, evidentemente no alcanzan para la magnitud que tiene este problema hoy en Santa Fe. La magnitud que tiene el problema es enorme. Tampoco alcanza con que sean respuestas aisladas. Las respuestas tienen que ser articuladas. Tiene que haber un camino muy claro. Esta es la situación de riesgo, a dónde va esta víctima, posteriormente qué se va a hacer con ella. A la víctima de violencia necesita un tratamiento, un acompañamiento, ya no un tratamiento porque no es una persona enferma, un acompañamiento psicológico que también le permita empoderarse como víctima y sostener una denuncia, porque a la denuncia también hay que sostenerla, claro, y sostener
todos los trámites que va a tener que llevar adelante. Y advertirle todo lo que va a venir después de esa denuncia. Exacto. Porque después de esa denuncia vienen las amenazas, después de esa denuncia vienen las presiones familiares de un lado y de otro, después de esa denuncia vienen las presiones de los chicos y los chicos ya están en edad de entender algunas situaciones. Es decir, todo se complica. Y además la protección. Claro. Y después la salida laboral. ¿Qué hace una mujer? ¿Va a quedar eternamente en un refugio? ¿Va a quedar eternamente ahí con sus hijos? ¿Cuál es la salida para esto? Ahora, si no se toma este problema con la gravedad absoluta que tiene, las soluciones van a seguir siendo aisladas. Seguro. Y las soluciones tienen que tener presupuestos. ¿Qué pasa con el Centro de Asistencia Judicial? El Centro de Asistencia Judicial debería brindar asesoramiento jurídico y representar, por ejemplo, en estos casos de los que estamos hablando. Pero yo no pertenezco al Centro de Asistencia Por eso Judicial. no, pero terminan haciéndose cargo ustedes que no tienen que ver esto. Hay un área específica del gobierno que debería haberse hecho cargo de esto y no sucedió. Eso dice el reglamento de creación, la reglamentación de la creación del Centro de Asistencia Judicial. Vamos a indagar un poco sobre el funcionamiento de este organismo. Claudia, le agradecemos muchísimo la presencia esta noche. Ojalá que el caso de Carmen sirva para que no haya más casos como el de ella, que no haya más víctimas, que la reacción sea inmediata, que la reacción esté a la altura de las circunstancias y a la gravedad de los hechos. Y me parece que en esto podemos contribuir con la difusión pública de estos casos, más allá de la prudencia necesaria, porque bueno, cualquier cuestión que se ventile puede a lo mejor entorpecer la investigación y demás, y no es nuestra intención ni mucho menos. Lo que sí podemos afirmar que ustedes están solicitando, como lo pedía recién la hermana de Carmen, la detención de otras personas vinculadas a la agresión, ¿no? Nosotros estamos solicitando fundamentalmente que esta investigación tenga la perspectiva que debe tener, que sea encuadrada como debe encuadrarse en violencia de género. Hoy tenemos el artículo 80 del Código Penal reformado y las investigaciones tienen que realizarse de este modo. Por lo tanto, si estas agresiones también tienen que ver con la muerte de Carmen, deben ser investigadas de este modo. Lo que pedimos es que se investigue, que no sea ningún caso, absolutamente ningún caso, que sea un caso más o un caso leve o un caso para archivar. La justicia tiene que tomar la decisión de que no exista impunidad en la violencia de género. Doctora, a la Cámara, ¿qué pena le corresponde a un hombre golpeador? Depende de la lesión que haya causado a la víctima. En este tipo de homicidio puede ser una cadena perpetua. Nada más. Muchísimas gracias, Claudia. Hasta la Gracias próxima. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, tenemos mucho más para compartir con ustedes. Estamos en vivo hasta las 9:30 de la noche.